bueno que ya estamos por acá. Cuéntenme cómo ha ido estos días. ¿Pudieron hacer sus lecturas? Sí, ¿no? ¿Se pudo? ¿No se pudo? Sí, allá vi a Alma y a Pati como que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué les parecieron? A mí se me hizo súper interesante, la verdad. Súper. ¿Cuál de las, cuál de las dos te atrapó más? Pues las dos me atraparon porque yo las sentí muy conectadas, las sentí muy de la mano, Sí. una de la otra y me atraparon mucho porque en lo personal siento que es justo lo que la iglesia está viviendo en este tiempo. A lo mejor ya se venía viviendo desde antes, pero en este momento lo siento como que más perceptible este hecho. Entonces me atrapó mucho la lectura. Ok, muy bien. ¿Quién más están por aquí? Ya somos 8, entonces creo que la semana pasada empezamos con 8. Vamos a empezar. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a la clase, ¿sale? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra y ponemos en tus manos este tiempo. Señor, que sea un buen tiempo para crecer, para conocerte más, Señor, y para ser equipados para servir a tu iglesia, Señor. Te pedimos una mente clara y también un corazón dispuesto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues quiero empezar con una dinámica. Déjenme comparto pantalla. Presenter view. Me dicen sí. Pueden verla. Denme un minuto. Es esto. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. A ver, alguien que quiera sumar puntos de participación, que le dé lectura súper claro. Yo. Mm. Adelante. Dice, imagina que has sido comisionado para alcanzar a la mayor cantidad de personas para Cristo en tu ciudad y cuentas con recursos ilimitados financieros, humanos, tecnológicos y de tiempo. No hay restricciones. Escribe tu estrategia en una frase breve y comparte en el chat. Bueno, entonces como lo ven, esta va a ser nuestra primera dinámica en esta noche para esta clase. Entonces, vamos a dejar, ¿qué les parece? Para que la piensen bien, vamos a dejar unos 3 minutitos y porfa vayan escribiéndola en el chat para hacerlo más ágil. Y ahorita en cuanto terminen, podemos ir compartiendo, voy leyéndolas y voy preguntándoles los porqués, ¿sale? Entonces, adelante con esta primera em, actividad dinámica. Los leo, los voy leyendo en el chat. Entonces ya puse aquí el cronómetro y en cuanto vea que vayan escribiendo algunos, voy leyendo y vamos platicando, ¿sale? Adelante. Les dejo puesta esta diapositiva, aunque creo que está muy sencilla la instrucción. Entonces, cuéntenme. No, 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 no. A ver, creo que no sé si la instrucción no está muy clara. Necesitamos pensar, perdón, a ver, vamos de nuevo a la instrucción. Necesitamos pensar en una estrategia para alcanzar a las personas, ¿sale? O sea, que ustedes digan, bueno, con todos estos recursos voy a hacer una campaña evangelística, voy a hacer un programa de televisión, voy a hacer, etcétera, etcétera. O sea, estoy dando unos ejemplos, no tienen que poner esos. Voy a hacer, no sé, una brigada en las escuelas o brigada de salud, voy a hacer, no sé. Eso es a lo que nos referimos, ¿sale? Entonces, una estrategia concreta que ustedes digan, voy a usar todos estos recursos para esta actividad, para este programa, para esta iniciativa, ¿sale? Entonces, esa es la idea. Que podamos ponerla muy breve, tampoco tienen que poner así cada detalle. No estamos haciendo auditoría, ¿verdad? De los recursos,
pero sí que podamos pensar en esto, ¿no? Una estrategia, una No, estrategia. hombre, profe, yo ya estaba haciendo así mi super speech. Ok, ¿Sí, sí se entiende la idea? ¿Estamos bien? sí. ¿Sí? ¿Estamos claro? Ok, les doy un poquito más de tiempo. Eh, Piensen en que es una estrategia de hacer una, como les repetí, una campaña, unas jornadas de salud, misiones, no sé. Ustedes tienen, yo creo que ya han tenido ciertas contacto con actividades, con cosas, con ideas, no sé, sorpréndanme con, con con sus estrategias, ¿vale? Imagínense, no sé, que tienen un rol como, no sé, el director de evangelismo, si quieren pensarlo, para que sea un poco más sencillo quizá. Y llega el paz principal, llega, ¿y es el pastor Mike todavía está como pastor principal? No estoy muy en contexto. ¿Sí? Bueno, el pastor principal de la iglesia en donde estén, ¿no? Llega y te dice, órale, tienes todo, conseguimos esto para que tengas un proyecto, alcanzar la mayor cantidad de personas para Cristo en la ciudad en donde estás. Voy a darles 2 minutitos más, ¿sale? Voy por un poco de agua. Perdónenme, yo estoy hable y estoy en mute, ¿por qué no me dicen? Julieta, ya lo había leído. A ver, voy a volverlo a leer. Perdónenme. Compraría un edificio enorme, dice Julieta, su idea, y lo equiparía con todo para tener a una super iglesia. Daría volantes comerciales locales, organizaría un concierto de alabanzas, traía pastores con don de sanidad para dar noches de gloria, cenas de alcance. Cenas de alcance te refieres como compartir comida con la comunidad y evangelizar al mismo tiempo, ¿cierto? Sí, cierto. Hay Ok, muchos nuevos creyentes que van ahora sí que por la cena sin decir, "Ay, yo voy a ver qué es", pero si los ok, invitas a la iglesia no van, pero si los ok, invitas a está una bien, está, ok. cena, Ujú. ujú, Ok, sí. luego dice, buscaría toda la comunidad de cristianos para que dieran servicio de acuerdo a sus dones para alcanzar nuevos creyentes. Bueno, esta está un poquito más abierta, pero como párrafo está muy bien bajado. Perla Ochoa puso por aquí. ¿Dónde está Perla? No, sí está conectada, no veo. Ah, es que no Sí, tienes. aquí estoy. Ok. Dice Perla esto, iniciaría una iglesia urbana con dinámicas diseñadas específicamente para alcanzar a las nuevas generaciones y grupos étnicos no alcanzados. Ok, Perla, sí está muy bien, solo que queremos algo mucho más concreto, ¿no? O sea, eso está muy bien, esta idea, pero es muy, quizá un poquito genérica, ¿no? Pero está bien. Vamos con la de Patty. Dice, usar los dones del equipo. Aquí viene lo interesante que no puso Julieta, es diferente. Dice, usar los dones del equipo en redes sociales, campañas sociales, grupos pequeños de discipulado, cantando alabanza, cantando en las plazas y parques. En general, creo que sería conocer al equipo y realizar estrategias para servir a la comunidad objetivo con base en sus dones. Gracias, Patti. Interesante, tú aquí pusiste elemento de redes sociales, de campañas sociales, ok, grupos pequeños de discipulado, poquito distinto, ¿no? Al de Julieta. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo lo escribí, pero se me borró todo. Cuéntanos, ¿nos puedes contarnos, Bueno, Alma? a mí me gustaría, bueno, como que hacer un evento el Día de la Familia, Ok, para invitar a todas las familias, obviamente, pues, ahorita que tenemos redes sociales, utilizar redes sociales, volantes, ok, eh, cuando anuncian por las calles, perifoneo creo que ok. se llama, Ok. para invitar a las personas a asistir al evento y ahí pues compartirles la importancia que es pues O los sea, estás valores pensando, familiares, ujú, estás pensando en un evento familiar sí, y ahí compartir. Ok, está exacto, ajá. interesante, Y interesante. bueno, pues cada uno de los servidores pues estaríamos nosotros pues ofrendando nuestros dones y nuestros talentos. Muy bien.
comida, servicio, lo que nosotros podamos Ok. dar, vaya. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más se anima? Los demás están escribiendo su propuesta. ¿Alguien más quiere compartirla o están atrapados todavía? Levanten su mano, den señales de vida para saber si van a Ay, compartirla. ¿Sí? ¿Quién más la quiere compartir? ¿No? nomás que no me había dado cuenta que tengo el micrófono abierto. Yo también, Ah, Cristina, adelante. Cristina. ¿Lo tienes? Ok. Estoy en Ciudad Sí. Victoria. Muy bien, Cristina. Sí, Dinos. y bueno, al leer ahí lo que era la frase, eh, yo primero, bueno, en la clase pasada no entré, pero ya tengo ya imprimí los documentos, ya los leí también de implantando Ok. iglesias y todo esto. Ujú. Y ahorita del tema, yo primero dije, orar a Dios. O sea, Ok. orar a Dios para pedir su guía, su Muy bien. propósito, Muy continuar bien. con el propósito. Y evangelizar en todo momento, organizar un tiempo determinado, lo que ellas se enfocaban a cada uno en determinado evento. Y yo lo ponía aquí Sí. como una campaña evangelística. Yo puse ya en el punto 4, organizar grupos pequeños o células, como decimos, que Sí. son células libres, le nombramos nosotros, libres porque no tienen un nombre asignado donde hay un nombre de libro o donde viene hablando de la palabra, sino libres, grupos de Ok. repostería, de belleza, de deporte, quizá de primeros auxilios, de multimedia, de fotografía, de alabanza, de música, porque en esto yo veo que se reúne mucha gente interesada para estos eventos de repostería, por decir algo. Ok. Pero de ahí terminas hablándoles y esas almas las ganas, lo he notado muy bien acá, las ganas para la iglesia crece Mm, nueva de estos grupos. Eh, Asistir a hospitales donde hablan ahí bueno, porque yo lo hice haciendo grupos de oración, asistes a hospitales, entregas alimentos, haces un grupo de oración, eso es darle seguimiento a la gente que pide, que tiene la necesidad, que ores por ella de acuerdo a la muy bien. situación que tiene en el hospital. Ok. Y es gente que se acerca a la iglesia, gente nueva, lo he notado también. Muy En bien. eso en los grupos de oración con seguimiento. Y anotaba, bueno, yo ya lo que mencionaron ellos, los grupos pequeños Ujú. por redes sociales, el perifoneo, que bueno, son ideas, así lo marqué. Y como no se Ok. puede, Gracias, Cristina. pues dije, lo escribo y Está bien. Está bien. Está bien. Creo que ya nos compartiste como esta idea de un proyecto que nace con mucha oración y que luego está muy enfocado en como servir en diferentes frentes. ¿Está bien? Ok, está muy bien. Gracias, Cristina. Gracias por compartir. ¿Alguien más todavía está pendiente por compartir? ¿Quiere compartir? ¿Tiene plan de compartir? Levante su mano o haga alguna seña para saber que todavía lo estamos esperando. ¿No? Eh, Cela, los demás. Ok, está bien. Los que compartieron, gracias. Les recuerdo que también la participación es un criterio muy importante en la clase, entonces, gracias a los que compartieron. Hay más oportunidades de participar más adelante, pero gracias por compartir. Si se dan cuenta, cuando hablamos de estos temas de cómo se ve una iglesia, ¿no? Que puede bendecir, am, que puede traer salvación a la ciudad, que puede predicar el evangelio, hay siempre como una tensión que estaba descrita por ahí en uno de los artículos que les pasé, em, que dice exitoso versus fiel, ¿no? El dilema de exitoso versus fiel está presente, está planteado por ahí en la lectura que se llama de ese mismo nombre. Entonces, em, aquí lo importante acerca de este dilema es entender que muchas veces hay dos formas, ¿no? En las que las iglesias miden cómo están haciendo bien su trabajo, ¿no? Hay una tensión, hay dos lados. Exitoso, una iglesia que enfatiza mucho en los números, que enfatiza mucho en los resultados, iglesias que están muy comprometidas con crecimiento numérico, cuántos programas, cuántas misiones, cuántas iniciativas, ¿no? Y regularmente, esto no es un juicio, es una descripción, ¿ok?
regularmente son iglesias muy grandes, ¿no? Iglesias con miles, 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 miles de miembros, edificios muy grandes. Y, y puede ser una tendencia, ¿no? A esto del tema de medir la iglesia y de métricas y de todo esto. Y por otro lado, y por otro lado, eh, no sé cómo ha sido tu historia de iglesia, pero también hay otras iglesias más pequeñas, ¿no? Pueden ser más pequeñas numéricamente hablando, que insisten tienen otros énfasis, ¿no? Como, no, es que debemos de cuidar la enseñanza de la Biblia y somos poquitos porque somos los cristianos eh, más dedicados, más comprometidos. Entonces, pues llevamos 20 años en esta misión y somos los mismos, pero no hemos crecido, pero si bien hemos sido fieles a la palabra, hemos sido fieles a lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Entonces, alguien puede tener como en su mente estos como estos dos lados de diferente como tipo de iglesia, ¿sí? Levante su mano, ¿sí? Y regularmente lo que pasa, no sé si lo han notado, es que, y especialmente luego en redes sociales, yo actualmente no estoy en redes sociales, pero sé que eso está ahí, ¿no? Como una guerra, ¿no? De desprestigio, ¿no? A veces las iglesias que tienen un énfasis de éxito dicen, "Ah, pues esas iglesias están chiquitas porque no predican, no crecen, no hacen. Entonces, Dios no las bendice porque pues no se ponen las pilas, ¿no? Y los del énfasis en fidelidad pues también tiran para el otro lado, ¿no? Es que una iglesia grande siempre es una iglesia que no es fiel a la palabra porque diluyen el evangelio y no se predica la palabra y de aquí somos poquitos, pero sí somos fieles, ¿no? En la predicación de la palabra, ¿no? Y este tipo de narrativas, ¿no? O de guerras o de polarizaciones que existen, eh, nacen mucho de cuál es el criterio para nosotros hablar de qué es una iglesia que está haciendo su trabajo, ¿no? ¿Qué es una iglesia que está haciendo su trabajo? Y no sé tú, me gustaría escuchar algunos. eh, por ejemplo, en mi historia, yo creo que mayormente he crecido en un entorno donde muchas veces la tendencia es como más hablar de fidelidad, ¿no? O sea, como que somos poquitos porque aquí sí predicamos la Biblia, ¿no? Pero no sé tú, alguien quisiera compartir en su historia cómo ha sido, cómo ha sentido, ¿no? O sea, ¿qué les parece como, ¿cómo decirlo? Poner estos dos énfasis el uno al lado del otro. ¿Alguien quisiera compartir en su historia de iglesia cómo ha sido? ¿Han sentido esto? ¿Han sentido esta polarización? ¿Quién se anima a compartir un poquito? Bueno, yo. Adelante, Pati. Em, yo viví esto porque formé parte de una iglesia por más de 20 años Ok, y era una iglesia pensada para ser una iglesia grande, o sea, la construcción sí era grande para contener a bastante personas, pero el crecimiento era lento. ok, Y no era lento porque la gente no fuera productiva, me explico, no era lento ok, porque no se hicieran eventos, no iba a los extremos tampoco, pero de sí, todas formas el crecimiento era lento y era una iglesia que cuidaba muchísimo esta parte que decías tú de ser fieles, ¿no? O sea, de la sana doctrina, de la enseñanza buena, de todo este tipo de cosas, pero mm, de una forma, lo veo ahora, ya no estoy en esta iglesia, me bendijo muchísimo todo el tiempo que estuve ahí, mm, pero a veces cuando estás ahí no te das cuenta que en esa pasión y en esa fidelidad te cargas de más. mm, Entonces hay una línea muy fina entre este ser fiel y estar entre esa fidelidad y un poco de legalismo, en donde la mm, gente termina un poco sobrecargada y exhausta. sí, Entonces,
salgo de esa iglesia hace poco y Mm, empezamos a buscar una iglesia, mi familia y yo, entonces vamos a otra iglesia donde es el opuesto, haz de cuenta, todo es el amor de Dios y Dios es bueno y Dios te da y Dios te provee y ok. Dios te... Cosas que Ahí te son fuiste reales, como ¿no? al... Claro, sí, es Pero verdad. Ujú. es verdad, pero se queda ahí, ¿no? La doctrina. Entonces, Mm, fue así como wow, para mí, estaba yo en mi burbuja y no te sabía tocó todo ese estar. tipo de cosas que estaban sucediendo. Ya, Y bueno, finalmente terminamos uniéndonos a Guaviva, que nos ok, pareció una iglesia que tenía un equilibrio de ambas cosas, ok, ¿no? ok. Gracias, Pati. Mm. Sí, Entonces fue como un péndulo, ¿no? Acá y luego acá. Ok, sí. ok. Gracias. Sí, Pero, no, perdón que te interrumpa, pero hablando de las dime. nuevas generaciones, algo súper interesante es que, por ejemplo, yo tengo un adolescente y esta iglesia que te digo que visitamos, donde todo era todo lo bueno que Dios te puede dar, y mi hijo estaba encantado en el Ok, ministerio de adolescentes y él decía, no, es que yo quiero quedarme aquí porque aquí está padre, porque ok. todos los sábados era juegos, ¿me explico? Y el Mm, juego y la competencia la otra y no sé qué, y me dice, "Y en ok. la otra me aburro porque solamente te enseñan cosas". Entonces ya no Fue llegamos honesto, ahí fue a honesto. platicar con él y por eso te decía que me resultó muy interesante el material porque pienso que necesitamos estar con las generaciones ahorita donde un equilibrio puede haber esto sin soltar lo Claro, otro, ¿no? ok. Entonces, ya ahora sí, Gracias, perdón. Pati. O sea, es como estás en el péndulo, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir brevemente como Yo quiero qué le parece compartir. esta tensión? Adelante, Julieta. Bueno, en mi caso, por ejemplo, aquí en Abu Dhabi, el 31 de enero lo hago como publicidad, estoy contenta, se va a abrir la Mm, primera iglesia de habla hispana cristiana qué en todo el bendición. Medio Oriente. Entonces, Mm, estamos viendo todas esas estrategias que podemos hacer para ganar la gente con todos los recursos financieros que da este país, pero ujú. sin poder hablarlo. O sea, es Wow. como que o sea, tienes todos los recursos financieros, no hay un límite que te puedan poner. ¿Qué necesitas? Una iglesia, ahí está. ¿Necesitas material? Aquí está eso. Lo que necesitamos es que la gente sepa y eso no podemos decirlo. Wow. Entonces Ok. Mm, es algo impotente. Aún así hemos tratado de poder tener estrategias. En nuestro caso, damos sí. clases de inglés gratis Ok. para o sea, la gente da clases de inglés gratis para poder recibir a esa gente y en medio de eso hablarles de la palabra. En mi caso es de Mm, español. Doy clases de español para que vengan y puedan mm, escuchar de esto, abrirse células y todas mm, las capacidades que aprendimos que Dios nos capacitó con los dones en las diferentes iglesias que antes estábamos, en mi caso en Agua Viva, mm, pues es una iglesia con un potencial en capacitación, tiene la iglesia, escuela de líderes, capacitación destino, instituto enviados, todas estas cosas que por amor a Dios tomamos para capacitarnos, para alcanzar estas nuevas almas, aquí de verdad han servido mucho, porque otros vienen de diferentes iglesias donde solo se hacía la lectura en amor y también vaya, es como no sé, me da gusto que Dios pueda permitirnos tomar este tipo de escuela que estamos haciendo en este Instituto Enviados para poder capacitarnos para alcanzar todos estos nuevos creyentes y poder sí. bajar todo esto a las nuevas generaciones. Gracias, Julieta. Julieta, ¿verdad? Alejandra, Alejandra. es que no Ok, sé cómo cambiarle el ok. nombre. No te preocupes. Gracias. Alejandra, ¿y qué piensas tú de esta tensión? O sea, ok, es interesante que ahorita estás arrancando, ¿no? Un proyecto de una iglesia y hay mucha expectativa y emoción de lo que Dios va a hacer. Pero, ¿cómo ves esta tensión entre un énfasis entre el éxito numérico y la fidelidad sin muchos resultados? O sea, tú lo has vivido, ¿qué piensas ahorita en esta etapa? Digo, de forma muy, muy resumida, ¿qué nos podrías comentar de esto? Se siente algo de impotencia poder tener todos los recursos Ok. y no poder alcanzar las almas.
este, en esta cultura es muy necesario que, a ver, ¿dónde van a estar los niños? ¿Cómo van a estar cuidados? Si no, no vamos. Si pues es desierto, ¿no? Y también la mitad desierto, la mitad es playa, hace demasiado calor. ¿Cuáles son las instalaciones? A ellos les importa mucho. No es como nosotros, que a cualquier lado para recibir la palabra vamos a ir y vamos con todo el gusto. Entonces aquí la cultura es muy diferente. Siento algo de impotencia de decir, es que el lugar puede ser cualquiera, vas a recibir Ujú. pues lo verdadero, ¿no? Pero Ok. sí ha sido algo impotente y, y a la vez pues una nueva experiencia que Dios nos ha ido mostrando poco a poco, que no tiene que ver con recursos, sino que tiene que ver completamente el Espíritu Santo sobre quien Él quiera elegir. Muchas gracias, Alejandra, ¿verdad? Bueno, lo que veo es como o como que se carga hacia el tema de éxito, como que la cultura está enfocada en esto, ¿no? O sea, hay expectativas muy Sí, altas de como una iglesia. Ok, es está bien. correcto. Hay un, en medio de esta tensión que existe al hacer iglesia, al formar parte de una comunidad de creyentes, ¿no? Y estas tensiones de una iglesia está funcionando porque da números, una iglesia está funcionando porque es fiel a la palabra. Esa tensión real que existe, quiero invitarlos a pensar, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, y paciencia, o sea, ellos estaban haciendo muchas cosas, ¿cierto? Estaban siendo, en un sentido, ¿no? Exitosos, con una mentalidad de éxito, pero de pronto, qué le dice Dios a esta iglesia? Pero en medio de todo lo que estás haciendo, o sea, en medio de todos los números, en medio de todas las cosas que tú estás haciendo, y seguramente eran cosas muy buenas, porque aquí lo plasma el apóstol Juan, ¿no? eh, has, has probado quiénes son mentirosos, has trabajado arduamente, ¿no? Pero dice una cosa, dice, has perdido tu primer amor, ¿no? A veces el tema de cuando nos cargamos, ¿no? Cuando hacemos absoluto el éxito en la iglesia, cuando hacemos absoluto este énfasis, ¿no? Al hacer iglesia, lo que ocurre es que nos vamos deslizando poco a poco y las iglesias van pareciendo más una empresa, ¿no? Más una corporación en donde estamos comprometidos con resultados y y tú tienes que alcanzar más y a más y a más y a más y a más y tienes que involucrarte en todos los ministerios y tienes que hacer un montón de cosas y todo esto, ¿no? Y entonces, en medio de esa dinámica, la sabiduría de la palabra de Dios nos dice, ¿no? En medio del mucho activismo, en medio de los números, se esconden ídolos también, ¿no? Que están muy cristianizados, que están muy disfrazados de cosas buenas, como lo vemos aquí, o sea, en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2. Eh, pero perdemos algo muy central, ¿no? Perdemos el amor, ese primer amor por Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Podemos diluirnos entre tantos números, ¿no? Y convertir a la iglesia en algo que parece más una empresa muchas veces y crear en lugar de discípulos, consumidores, ¿no? De algo, de artículos espirituales, si queremos verlo así, ¿no? De experiencias espirituales, ¿no? Ese es el riesgo del exitoso, de un enfoque absolutamente centrado en éxito. Pero por otro lado, y eso es más difícil, creo yo, em, y lo digo yo desde la misma experiencia, muchas veces del lado de fiel, ¿no? De la fidelidad, ¿no? Se esconden ídolos un poco más difíciles de ver, porque claro, tú llegas a una iglesia y ves las luces y ves los resultados y ves el tablero lleno de todos los resultados. Tenemos tantas misiones, tenemos esto, estamos haciendo esto, tantos programas, tantos ministerios, bla, 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 bla. Y dices, "Ay, esto suena como una empresa", pero cuando te vas al lado de fidelidad es un poco más difícil, porque siempre es como que, no, pues es que aquí predicamos la palabra de Dios, pero es que aquí oramos, pero es que aquí, sí, pero 20 años y no hay nuevos convertidos.
y no hay realmente una preocupación por la vida de la ciudad, por la comunidad en la que estás metido, ¿no? Y todos los que están afuera son los malos, ¿no? No sé si recuerdan esta parábola de los talentos, ¿no? Cuando el Señor le dice, te voy a dar uno, te voy a dar tanto, te voy a dar N cantidad de talentos, ¿no? Cuando llega con el que le da uno, dice, Señor, pues es que yo el que tenía lo escondí porque no vaya a ser que se me vaya a perder, mejor lo guardé, ¿no? Y a veces la mentalidad de fiel esconde un ídolo muy arraigado, ¿no? Al temor, ¿no? O sea, lo que domina muchas veces la dinámica de las iglesias con este énfasis, ¿no? Cuando hacemos absoluto la fidelidad, a veces cristianizamos o de alguna forma hacemos como le ponemos una ropita al temor, ¿no? Tenemos temor y eso es lo que domina muchas veces la narrativa de algunas iglesias. Fiel pero sin éxito, ¿no? A veces iglesias que llevan años y en lugar de crecer, ¿qué va pasando? Se van envejeciendo y van perdiendo miembros, ¿no? Los miembros más jóvenes se van yendo porque obviamente pues las dinámicas de la vida en las ciudades, buscar una ciudad a donde irte a estudiar y demás. Entonces, se va perdiendo, se van perdiendo personas, ¿no? En una, los números hacia arriba son señal de éxito, pero otra, si se fijan, los números hacia abajo hasta parece que son señal de éxito. Ahora, ¿cómo resolvemos esta tensión? ¿No? Porque am, hay elementos en la Biblia que nos hablan de que deberíamos desear ver a más creyentes, a ver muchas personas convertidas, sí, sí los hay. Pero también hay elementos en la Biblia que nos llaman a la fidelidad en la palabra, a la oración, a depender de la obra de Dios. Claro que las hay, ¿no? Creo yo que el peligro cuando hacemos iglesia es hacer absolutos de estos dos, pero la palabra de Dios nos lleva, y de acuerdo al artículo que les pasé, hay otro criterio que nos puede salvar de hacer absolutos de estos dos y de salir de esa polarización que a veces existe entre las diferentes iglesias. Y, ese nombre es fructífero, fructífero. ¿Por qué? Keller en este artículo propone, ¿no? Que una forma de escapar de esa tensión, ¿no? De esos énfasis absolutos que nos separan de la misión de la iglesia, que nos separan de lo que Dios quiere para la iglesia muchas veces, eh, es esta palabra, fructífero. ¿Qué es fructífero? Vamos a ver los textos que están por aquí citados. Um, quiero ver mis notas, pero no los puedo ver. A ver. Les voy a pedir que porfa me ayuden con los textos que están ahí en el slide. Vamos a ir leyendo estos textos. ¿A qué nos referimos con fructífero? ¿Por qué esta palabra está tan cuidada y nos ayuda a entender cómo debería de ser, ¿no? Una iglesia que bendice, que alcanza a otros, ¿no? No en términos de lo que el mundo dice y tampoco en términos de lo que nuestra cultura evangélica a veces nos quiere decir, sino de lo que la palabra de Dios dice. Así que quiero invitarte a que puedas ir conmigo a estos pasajes. El primero de ellos es Juan 15:8. Voy a leerlo en la versión, creo que ustedes usan más la Reina Valera, ¿cierto? Confírmenme. Es que no estoy viendo mi pantalla, pero sí, Sí, es correcto. perfecto, ok. Dice en Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Alguien más puede leer Romanos 1:13? Yo tengo Romanos 1:13. A ver, una Dice, pausa antes de la lectura, perdón. ah, Fíjense lo que dice Jesús en Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿A qué se refería Jesús con fruto aquí? pues el fruto del Espíritu Santo. Em, ok, No. de alguna forma sí, pero a que llevéis mucho fruto. O sea, ¿qué creen que
en el contexto, em, Ganar almas, ganar almas. las almas. Fíjense, les Conquistar. voy a recordar un poquito el contexto del pasaje para darles una pista. Dice, Jesús es la vid verdadera, ¿ok? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, bueno, básicamente es esta la idea. ¿De qué está hablando Jesús aquí cuando está hablando de llevar fruto? A ver, ahora sí, con el contexto. ¿Qué será ese fruto del que Jesús está hablando? Pues todo lo que conlleva para su obra, ¿no? Puede ser. Gracias, Julieta. Sí, perdón, Ale. Exacto, o sea, todo lo que produce el estar, el permanecer en Cristo, ¿no? O sea, todo lo que implica, y eso es un cambio interno, ¿no? Y creo que está muy conectado con alguien que había dicho el fruto del Espíritu, no de forma tan directa, pero sí es muy relacionado, ¿no? O sea, permanecer en Cristo produce fruto, produce consecuencia en nuestra vida, produce cambios profundos en nuestra vida, ¿no? Entonces, llevar fruto permanecer en Cristo produce esos frutos. ¿Alguien más que nos ayude con la siguiente? Dijimos Romanos 1:13. ¿Quién nos ayuda con Romanos Sí, 1:13? yo lo tengo, Sí, dice Romanos 1:13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ok. Aquí fruto tiene un sentido diferente. A ver, alguien que nos ayude. ¿A qué se refiere este pasaje con fruto? Ahí sí se refiere a conversión, ¿no? A conversiones, gracias. ¿Quién comentó? Patti. Gracias, Pati. Sí, aquí está hablando de conversiones. El texto pasado está hablando de cambios profundos por permanecer en Jesús. Y aquí Pablo nos está hablando de conversiones. Gracias, Pati. Vamos a seguir leyendo. Ahora Gálatas 5:22 y 23. Alguien ya nos dio esta respuesta, pero venga, ¿quién lo lee? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, ahora de qué estamos hablando, no, ya es más directo. De fruto del espíritu, de virtudes, ¿no? De 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 lo que carácter, ¿no? de De algo que carácter, se ve. exacto, de carácter piadoso, ¿no? De carácter, gracias. Ahora vamos con la siguiente lectura a Romanos 15:28. ¿Quién nos ayuda con Romanos 15:28? Yo lo tengo, Romanos 15, Sí, 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasará entre vosotros rumbo a España. órale, a ver, esta Pasará. está más difícil. ¿Quién nos ayuda con esto? ¿Qué Ahí fruto? es como que dinero, ¿no? O cosas, no digo, no especifica qué dinero, pero Sí, sí, cosas. es dinero, es una colecta que está haciendo, ¿no? Pablo, para los pobres especialmente. Y sí, sí, es también esto, ¿no? Entonces, vemos cómo el término, el concepto de fructífero, híjole, no sé si nos ayuda o nos complica. Déjenme compartir, que no me deja compartir la otra pantalla. ¿Están viendo la pantalla de fructífero? Ok, ya. Ahora, vean esto, o sea, Pablo nos está diciendo que dar fruto tiene que ver con conversiones, tiene que ver con cambios profundos que vienen de permanecer en Cristo, tiene que ver con el fruto del Espíritu con carácter, y tiene que ver también con buenas obras, o sea, con esta colecta que está levantando Pablo para ayudar a los necesitados. Entonces, vean cómo fructífero nos salva de la tensión entre absolutizar resultados
y simplemente permanecer como que, bueno, pues vamos a ser fieles predicando, pero pues no va a haber cambios, no va a haber vidas, ¿no? O sea, el término fructífero, eh, el término fructífero es mucho más amplio y nos ayuda a enfocarnos acerca de cómo se ve una iglesia que realmente está bendiciendo, sirviendo, amando, proclamando a Cristo, ¿no? No se carga hacia un lado simplemente, no se carga hacia los números, pero tampoco se carga hacia una fidelidad en donde no pasa nada, ¿no? En donde simplemente hablamos la verdad, pero pues no esperamos que pase nada. Y aquí el tema de fructífero nos lleva a pensar en que cuando proclamamos el Evangelio, de verdad, tenemos una alta expectativa de lo que Dios va a hacer. Va a haber personas creyendo, va a haber personas siendo transformadas y va a haber personas poniendo en acción lo que Dios les ha dado y sirviendo a otros, ¿no? Entonces, podemos hacer caricaturas de la iglesia muy fácilmente, ¿no? Y también podemos caer en el juego de echar la bolita de un lado a otro, pero no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que abracemos su visión de cómo se ve una iglesia que está realmente comprometida con lo que Dios espera de ella. Entonces, vemos cómo en este artículo pues, nos ayuda a entender cómo salir de esta polarización, ¿no? Y venir a lo que Dios espera. ¿Qué Dios espera de una iglesia que sea fructífera? No absolutizar números, tampoco absolutizar este concepto de fidelidad como lo viene aquí, ¿no? Que ahora quiero preguntarles algo. ¿Una iglesia fructífera será exitosa? Sí, Sí, porque sí, va a estar, personas van a estar llegando, pero una iglesia fructífera también será fiel. sí. Sí, también. Entonces nos damos cuenta cómo esa tensión se resuelve aquí, ¿no? En el concepto de fructífero. Nuestro enfoque debe ser más amplio, debe ser más profundo que simplemente números o que simplemente una fidelidad que no nos permite avanzar, ¿no? Em, el tema de fructífero es hermoso también porque quiero mostrarles esta diapositiva. El lenguaje que Pablo usa aquí en Primera de los Corintios, que la semana pasada empezamos a hablar de esto, dice, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esto es muy interesante porque aquí el llamado de Dios en una visión de ministerio que es fructífero nos llama a sí hacer, ¿no? Hacer muchas cosas. Nos llama a predicar, a orar, a servir. Nos llama a un montón de cosas. El Evangelio tiene muchas implicaciones, es decir, muchos llamados a hacer. Pero recordemos algo en medio de esto, ¿no? En medio de todo el trabajo que hacemos, sabemos que el resultado, que el campo de cultivo es el campo que nosotros somos el campo de cultivo de Dios, perdón. Es decir, que Dios es quien está produciendo los resultados. Nosotros no producimos resultados. Nosotros no edificamos la iglesia. Es Dios quien la edifica. Vean, el campo de cultivo de Dios son ustedes. El edificio de Dios son ustedes. Y sin embargo, todavía Pablo está diciendo, somos trabajadores de Dios. Eso es hermoso. Hay una frase que me encanta, anótenla por ahí porque me encanta mucho y nos ayuda a entender cómo un poco más esto. Em, no recuerdo el autor, siempre se me olvida. Creo que es un, es un teólogo que se llama John Flavel y él dijo algo así. El deber es nuestro, aunque el poder es de Dios. O sea, Dios te llama a hacer un montón de cosas en la iglesia, pero debes de saber que los resultados, que el impacto, que lo que se va a producir en esas buenas obras, en todo lo que Dios te llama a hacer, va a ser de Dios completamente. Somos trabajadores de Dios, pero bien, qué hermoso. Pero los resultados del campo, pero los resultados de la edificación, ¿son de quién? De Dios. Son de Dios. Y entonces, alguien con la mentalidad de fructífero en el ministerio no se va a desanimar fácilmente cuando los números no vayan bien, aunque su confianza va a estar siempre en que Dios es quien produce el resultado. Y eso no lo va a paralizar, al contrario, él va a seguir predicando con fidelidad, va a seguir haciendo su trabajo con fidelidad. Alguien con la mentalidad de, am, con la mentalidad de fructífero, perdón, cuando
tenga que predicar la verdad, lo va a hacer con valentía, aunque eso implique, ¿no? Que muchas veces hay personas que no van a sentirse cómodas en la iglesia, pero la verdad va a ser predicada, ¿no? Entonces vemos cómo cuando venimos con una mentalidad correcta acerca de cómo se ve una iglesia que realmente está haciendo su trabajo, eso puede ayudarnos, darnos mucho enfoque cuando trabajamos en la iglesia. No sé tú, pero vamos a hacer una pausa ahorita, pero ¿por qué hay tanto desánimo en nuestras vidas cuando servimos en la iglesia? Porque no tenemos una mentalidad adecuada acerca de lo que esperamos, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo cuando salimos a la iglesia? ¿Por qué somos tan inseguros cuando salimos a la iglesia? Porque no nos hemos dado cuenta que hay una mentalidad que nos está dominando, que estamos absolutizando, ¿no? Uy, ya hicimos una reunión, nos vienen bien poquitos, ¿no? Vienen bien poquitos y aventamos toda la carne al asador. No, ya no hay que volver a hacer esto, ¿no? Y, pero la mentalidad de exitoso te está dominando, ¿no? O ya cuando ya pasaste al otro lado, ¿no? Dices, bueno, vinieron bien poquitos, pero qué bueno, porque son los más fieles, ¿no? Es como que estamos oscilando en estas dos. Pero Dios te dice, la mentalidad que quiero para la iglesia es de fructífero, ¿no? Sí, necesitamos ver cómo el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios del Evangelio está salvando a las personas, transformando a las personas, cómo como iglesia estamos sirviendo a otros. Pero por otro lado, el resultado de todo eso está en las manos de Dios. El resultado de todo eso descansa en Dios, ¿no? Así como en esta imagen de la jardinería, ¿no? O sea, tú puedes todos los días echarle agua a tu plantita, ¿no? Todos los días le echas agua a tu plantita, pero oye, pues estás en Antártida, pues va a tardar muchísimo esa plantita en florecer. Hoy se te va a quemar muy rápido, necesitas ponerle menos agua, necesitas ponerle más agua, ¿no? O sea, pero el entorno y las demás cosas que no podemos controlar, ¿no? Hay condiciones del terreno, hay condiciones del clima, y eso es interesante porque aunque tú seas muy dedicado, a final de cuentas, de nuevo, el resultado es de Dios, el resultado es del jardinero, el resultado es de quien está produciendo, haciendo que esa semilla pueda dar fruto. Entonces, bueno, la primer dinámica que hicimos, quiero que, eso nos lo van a compartir ahorita, voy a dejar una pausa, vamos a tener un break de unos 5 minutos, pero piensa en tu respuesta a la primera dinámica que hicimos, ¿no? Y tú mismo trata de evaluarte hacia dónde se carga más tu corazón, ¿no? Como en esta, ¿cómo le llamamos? Iniciativa, ¿no? Donde tú tienes todos los recursos, todo lo que y hacia dónde se carga más tu corazón, ¿no? Exitoso, fiel, ¿no? Evalúalo, ten un tiempo para meditarlo. Y ahorita regresamos, en 5 minutos regresamos. Tomen agua, párense, vayan al baño, échense un cafecito y ahorita seguimos, ¿vale? Muy bien, si van retornando, si están listos, vayan haciendo sus cámaras, mandando un mensajito por acá para agilizar el retorno. Vamos a estar hablando esta siguiente parte de la clase de por qué plantar iglesias. Entonces, un minutito, ya estoy aquí compartiendo de nuevo. Listo. Me quiero andar corriendo al final, así que mejor vamos a correr ahorita. ¿Por qué plantar iglesias? Y, y aquí es donde esa tensión de la que hablamos, esa tensión de la que acabamos de platicar, tiene más sentido, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve realmente cuando hablamos de iglesias? ¿Por qué iniciar nuevas iglesias? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay una materia que se llama plantando iglesias en el Instituto Enviados? ¿Por qué hablamos del tema de iniciar nuevas iglesias? ¿Por qué estamos en esta conversación hoy? Mm, hay dos argumentos que quisiera compartir, basados también en el contenido que les he enviado previamente, que forma parte de un contenido que se llama Manual del Plantador, que fue desarrollado hace muchos años
por un hombre que Dios usó para un movimiento precisamente de plantación de iglesias llamado City to City, que es el pastor Tim Keller, y que es mi más grande referencia sobre este tema. Así que quisiera compartir el, el por qué iniciar nuevas comunidades de, del Evangelio en las ciudades. Eh, una, por el llamado de Jesús, el llamado de Jesús que todos estamos familiarizados, espero que estemos familiarizados con él, la gran comisión en Mateo capítulo 28, del 12 al 20. em, ¿Cuál es el llamado de Jesús acá en Mateo, en la gran comisión? ¿Cuál es el llamado de Jesús en la gran comisión? Ir y hacer discípulos, Ir y bautizándoles hacer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. gracias, Alma, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Y una parte que a veces leemos muy rápido, ¿no? Que a veces como que vamos a ser discípulos, vamos. La segunda parte es bautizándolos. No solamente hacer discípulos, sino también bautizándolos. Ahora, ¿qué significaba el bautizarlos? ¿Qué significaba el hecho de bautizar a los discípulos? Significaba que ellos estaban en una nueva, tenían una nueva identidad, ¿no? El estar bautizados te da una identidad como cristiano, como cristiana, como seguidor de Jesús. Pero no solamente te da una nueva identidad, te introduce en una nueva familia, te introduce en una comunidad. Es por eso que el bautismo, si ustedes tienen la oportunidad de leer algún libro de la historia de la iglesia, se darán cuenta cómo los creyentes que se bautizaban, les llamaban catecúmenos, pasaban un año de preparación estudiando especialmente algunos documentos como el Credo Apostólico, en donde ellos afirmaban esa fe en Jesús, pero que formaban parte de una comunidad. Pensemos un poquito en esto. Eh, no es tampoco, no es ningún juicio, es una observación. Simplemente Dios ha dado diferentes formas de hacer evangelismo y todas creo que tienen su lugar y su espacio. Pero a veces cuando tú llamas a alguien desconocido a una decisión, ¿no? En un evento masivo, en un evento a veces no tan masivo, pero tú invitas a un desconocido, oye, mira, vamos a hacer esta oración, pon tu confianza en Jesús. Y la persona con convicción dice, sí, voy a poner mi confianza en Jesús, voy a creer en Él, ¿no? Supongamos que oras por Juanita Rodríguez y Juanita Rodríguez recibe a Cristo en su corazón, ¿no? Y terminas la oración y tú pues ya te tienes que regresar porque ya se acabó el evento y ya se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Juanita Rodríguez? Probablemente su decisión no fue tanto una conversión. A veces esa decisión más bien es el inicio de una búsqueda, ¿no? De una jornada espiritual, ¿no? Ella se sintió atraída por el mensaje. Pero, ¿qué necesita Juanita Rodríguez para poder crecer como una creyente? ¿Qué necesita ella? Una iglesia. Necesita enfrentarse a la realidad de la vida cristiana, ¿no? Si Juanita Rodríguez tuvo un encuentro real con Jesús en esa decisión, ella es salva. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si ella solamente estaba buscando un poco más, ¿no? Se sintió atraída, pero ya no tuvo más contacto con la iglesia, ¿no? Entonces, por eso que Jesús dice, ¿no? Hacer discípulos bautizándolos, sumergiéndolos en esta nueva realidad de la familia de Dios, de los cristianos, de los hijos de Dios e hijas de Dios, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de la iglesia, porque la única manera de asegurarse de estar formando nuevos discípulos de Jesús es a través de la iglesia, a través de nuevas iglesias. Entonces, el llamado de Jesús en la Gran Comisión, sí, es hacer discípulos, bautizándolos, pero el telón de fondo de todo esto es la iglesia. ¿Cómo podemos hacer discípulos? Es a través de la iglesia, a través, perdón, de la vida de iglesia. Em, entonces, am, esto es súper relevante, ¿no? Porque eh, alguna vez, bueno, yo no sé si tú creciste o escuchaste esta frase, que la salvación es una decisión personal, ¿no? Y estoy de acuerdo, es verdad, la salvación es una decisión personal, pero no es simplemente una decisión personal.
es una experiencia en comunidad. La salvación es una experiencia en comunidad. O sea, tú no puedes ser cristiano solitario, ¿no? Por la vida. No te puedes bautizar a ti mismo. No puedes tomar la comunión por ti mismo. No puedes predicarte, aunque, bueno, de alguna forma podemos predicarnos, pero no puedes experimentar lo que es la predicación, ¿no? Por ti mismo. Entonces, claro que la salvación es una decisión personal, sí, pero que se vive en un contexto de comunidad. Entonces, el llamado de Jesús en la gran comisión se vive con el telón de fondo de la iglesia, ¿no? Entonces, am, ¿por qué plantar? ¿Por qué plantar iglesias? Porque Jesús nos está llamando a eso. En segundo lugar, quiero que vean este mapa y está en inglés, pero em, el que quiera pasar la materia con 100 va a traducir todas las ciudades. No, no es cierto. No, no son muchas ciudades, pero vean bien ustedes este mapa. Este mapa son los viajes misioneros de Pablo. Em, Vean, con que entiendan esto, aquí dice ciudad, que es un puntito, esto. Entonces vean, y bueno, la ciudad con una ciudad de las 7 iglesias, aquí dice, está como marcadas diferentes. Pero vean, o sea, hay un montón ¿de qué? Ciudades, un montón de ciudades. Pablo estuvo viajando constantemente. Pablo era un mochilero por excelencia. Y bueno, vean este mapa. Aquí están eh, todos los viajes misioneros de Pablo. Soy daltónico, así que no puedo distinguir también los colores, pero veo muchas líneas aquí, muchas líneas de una ciudad a otra, de una ciudad a otra, de una ciudad a otra. ¿Por qué? No solamente tenemos, eh, no solamente tenemos perdón, el llamado de Jesús, ya lo vimos, Mateo 28, también tenemos una estrategia en el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos de Jesús abrazaron las palabras de Jesús, el llamado de Jesús a ser discípulos, ¿qué fue lo que hicieron naturalmente? ¿Qué fue lo que hicieron naturalmente? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando ascendió? ¿Qué les dijo? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue cuál fue la instrucción de Jesús? Que se amaran unos a otros como Él nos había amado a nosotros. No precisamente. ¿Cuál fue una instrucción Mm, muy concreta de Jesús para sus discípulos cuando ascendió? Que todo lo que les había enseñado lo pusieran por obra. Am, Cerca, pero no, es muy específica. Cuando, cuando les dijo que se quedaran reunidos esperando al Espíritu ¿En Santo dónde? ¿En dónde? en el aposento alto, no sé, Cerca, no muy sé cerquita. ¿En dónde? Recuerden, ¿en dónde les dijo Jesús que se quedaran? eh, Estamos hablando de ciudades, una pista. ah, ¿En dónde? ¿Qué les dijo? no me Que se quedaran en acuerdo. Jerusalén, que se quedaran Ah, en Jerusalén no me acuerdo. para que recibieran poder. ¿Se acuerdan? Eh, Les dijo que se quedaran en Jerusalén. De nuevo, empieza el tema de las ciudades, ¿no? ¿Y qué pasa en Jerusalén? ¿Qué pasa en Jerusalén en Hechos capítulo 2? ¿Qué es lo que pasa? Cuando reciben ¿Recuerdan? los dones, las lenguas. Viene el Espíritu Santo em, y había personas de qué, de diferentes ciudades, de diferentes naciones, ¿no? Nos damos cuenta cómo la ciudad está en el corazón de Dios también, y Dios usa la ciudad con los fines de alcanzar el mundo. Y después vamos avanzando un poco más y viene el protagonista, viene otro protagonista, ¿no? En el libro de Hechos, que es am, el apóstol Pablo, y vemos cómo él tenía esta estrategia. Iba a ciudades principales, como lo acabamos de ver acá, y también iniciaba iglesias en cada ciudad principal. Iniciaba iglesias en cada ciudad principal. Ahora, están viendo mis notas también. No sé cómo ocultar mis notas. Em, Esto tiene total relevancia para nosotros
¿Por qué? Em, comparto de nuevo mi pantalla. Creo que ya se corrigió. Creo que ya no están viendo mi nota, ¿cierto? Hay varias ciudades, ¿no? En los viajes de Pablo, especialmente tenemos Antioquía, tenemos Éfeso, tenemos Corintios, tenemos Tesalónica, tenemos Roma, ¿no? Y son ciudades principales. Antioquía, pues fue un gran centro misionero y multicultural. Éfeso fue la capital de Asia Menor, ¿no? Y fue una ciudad con mucho impacto cultural también. Había mucha idolatría en Éfeso, había un culto muy fuerte en Éfeso. Corintio, ¿no? Una ciudad portuaria, comercial, cultural. Tesalónica, la capital de Macedonia, una ciudad central también. Y por supuesto Roma, ¿no? Que era el centro político del imperio. Nos damos cuenta cómo Pablo fue muy estratégico en su llamado de proclamar el evangelio, ¿no? Em, Él fue a estos lugares, él fue, visitó todos estos lugares, estuvo ahí, hizo vida ahí. Hay algunos pasajes que quiero traer a colación ahora. Pensé que los tenía en el slide. Bueno, parece que los primeros sí. O sea, pero quiero compartir especialmente un par de ellos. No voy a compartir todos. Mm, en Primera de Tesalonicenses, no, perdón. En Romanos 15:19. En Romanos 15:19. Alguien que lo pueda buscar. Yo lo voy a ir leyendo por acá. Voy a cambiar la versión a Reina Valera 60 para que tenga más sentido para todos. Romanos 15:19. Vean esto, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta todo Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Eso está diciendo Pablo, ¿ok? Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Quiero preguntarles algo. Cuando Pablo dice esto, hay varias opciones que tenemos. Una, Pablo está exagerando, está usando una hipérbole, porque dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, ¿ok? O sea, está exagerando Pablo cuando dice esto. La otra es que está mintiendo, o sea que Pablo se está echando muchas flores, pero pues no ha hecho nada. Y la otra opción que tenemos es, mm, a la luz de la estrategia del Nuevo Testamento, piensen en esto. ¿Qué tal si Pablo no está ni exagerando ni mintiendo, sino usando un criterio diferente, una lógica diferente? O sea, Pablo iba de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, y establecía iglesias en cada ciudad. Entonces, si usamos esta lógica de pensar de que Pablo estaba yendo de ciudad a ciudad, establecía iglesias en cada ciudad, cuando Pablo dice aquí que lo he llenado todo el Evangelio de Cristo, ¿qué tal si lo que Pablo quiere decirnos es que la presencia de la iglesia en una ciudad, ¿no? Contaba como, este trabajo está terminado, ¿no? O sea, cuando dice, he llenado todo con el Evangelio, entonces Pablo está cumpliendo con un propósito de decir, a través de la iglesia, a través de esa semilla que he sembrado, sé que eso va a crecer como un árbol y va a llenar todas las regiones que estamos alcanzando, ¿no? Quizá yo creo que este es el sentido que Pablo está diciendo aquí en este pasaje de Romanos 15:19, cuando dice, lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. No está mintiendo Pablo, no está simplemente echándose flores de más, sino que está pensando con esta lógica. Cuando nosotros logramos establecer una iglesia, y como lo decía Ale, ¿no? Que se va a establecer una iglesia ahí, ¿no? Gloria a Dios, porque a través de esa iglesia, la influencia de esa iglesia para esa región va a ser impresionante, ¿no? Entonces, con esa lógica de Pablo, ¿no? O sea, vemos cómo esta, esta estrategia de Pablo era muy, muy, muy específica. Él iba de ciudad en ciudad e iniciaba iglesias en cada ciudad. O sea, Pablo no iba y hacía una campaña evangelística y decía, bueno, ya nos vemos, voy a hacer otra campaña evangelística acá. O Pablo no iba simplemente y tenía un estudio bíblico chiquito con 2, 3 personas y después decía, bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? No, Pablo iba de ciudad en ciudad
y establecía iglesias en cada ciudad. ¿Cómo lo sabemos? Porque establecía un liderazgo reconocido. Y la semana pasada hablamos en el concepto de iglesia de que el liderazgo reconocido pues forma parte de la identidad de una iglesia, ¿no? Entonces, em, me encanta esta frase: el inicio de nuevas iglesias es la metodología evangelística más efectiva que se conoce debajo del cielo. Es algo que nosotros deberíamos de recordar. Una ciudad va a ser alcanzada no por eh, la cantidad de líderes carismáticos que tenga una ciudad, no por la cantidad de mega iglesias, ¿no?, que tenga una ciudad, no por la cantidad de programas en la televisión que la iglesia pueda llegar a tener, eh, ni por el impacto en redes sociales que pueda llegar a tener. Una ciudad va a ser alcanzada mientras más iglesias se planten, más nuevas comunidades del evangelio nazcan en esa ciudad. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que una iglesia, una sola iglesia, pueda alcanzar a toda una ciudad? Una sola iglesia. ¿Qué opinan? Yo creo que no. ¿Por qué no, Pati? Creo que para empezar, para que una sola iglesia alcance a todas las personas es algo muy complicado porque existe una pluralidad aún en las ciudades. Mm, Entonces, la gente, además de la sana doctrina, necesita una conexión. Es decir, ok, Jesús caminó, o sea, discipuló a sus ujú, discípulos, ujú, significa que caminó con ellos, que compartió vida con ellos ujú, durante 3 años. Y algo que tienen claro, las megaiglesias, que es lo que decía en un inicio de la plática, y que está sucediendo mucho en Estados Unidos, que están empezando a caer precisamente porque ha sido muy difícil, digo, quien lo logre, qué padre, ujú, pero se topan con esta complejidad de que no son iglesias, son un edificio lleno de gente que no comparten una vida, que no conectan y que no hay propiamente un discipulado de vida, me explico, solo mm, una ya. prédica. Entonces es complicado. Sí, no, una sola iglesia es imposible que pueda alcanzar a cada persona de la ciudad, ¿no? Mm. Y no es el diseño que Dios tiene, ¿no?, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué el inicio de iglesias es tan estratégico? ¿Por qué este autor dice que el inicio de nuevas iglesias es la metodología evangelística más efectiva? ¿Por qué? Porque podemos ver que es un llamado de Jesús, pero también fue la estrategia del Nuevo Testamento. ¿Cómo fueron alcanzadas? ¿Cómo fue alcanzado todas esas regiones, ¿no? ¿Cómo llegó el evangelio a todas esas regiones? Eh, si lo pensamos bien, los cristianos que evangelizaron a otros, no eran cristianos muy elocuentes, no eran cristianos, eran cristianos normales, pero tenían iglesias, tenían comunidades a los que invitaban a otros, a los que llamaban a otros, en donde eran discipulados, en donde eran bautizados, ¿no? Y la iglesia nació no a través de personajes muy importantes, sino de creyentes de muy bajo perfil que vivían su fe en el mercado, en la escuela, que vivían su fe en las calles de las ciudades, que vivían su fe en sus trabajos, ¿no? Y fue así que la iglesia nació. No tenemos figuras tan prominentes después de los apóstoles, no tenemos superestrellas cristianas, no tenemos personas con tanta influencia, porque recordemos que todavía la civilización no estaba cristianizada, no había esta adopción del cristianismo como la religión oficial. Los primeros 300 años, que fue donde el evangelio se expandió de una forma impresionante, no fue a través de figuras relevantes, no fue a través de estrategias o de muchos recursos económicos o de mucho dinero o de filosofía o de todas estas cosas. No fue a través de eso. Fue a través de comunidades sencillas del Evangelio que partían el pan en las mesas, Hechos capítulo 2, final de Hechos capítulo 2 que leímos la semana pasada, y que compartían sus vidas y que tenían esta vida de iglesia. Es por eso que creemos que este es el plan A de Dios,
el plan A de Dios para alcanzar el mundo es la iglesia. Entonces, es por eso que estamos hablando de plantación de iglesias. Ahora, no solamente tenemos la sabiduría y el tema de la palabra de Dios acerca de por qué plantar nuevas iglesias. Siempre es una estrategia que tiene el respaldo de Dios, sino que también hay una sabiduría práctica. Una sabiduría práctica. Las nuevas iglesias alcanzan mejor a las nuevas generaciones, em, a los nuevos residentes y a los nuevos grupos étnicos. O sea, las nuevas iglesias tienen un potencial que Dios les ha dado para poder atraer a las nuevas personas. Hay un porcentaje que venía por ahí en el documento que dice que, déjenme se los comparto, una nueva iglesia gana más de sus nuevos miembros, como del 60 al 80% de personas sin iglesia. O sea, las nuevas iglesias tienen este imán, esta bendición de Dios de atraer a personas sin iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un fenómeno que se ha estudiado a través de los que estudian el tema de iglesia y de crecimiento. Mientras una iglesia va envejeciendo, desde va siendo más viejita, eh, su capacidad o su forma de crecer ya no es tanto de nuevos miembros, sino crece por transferencia. Personas de otras iglesias que vienen porque les atrae el mensaje, porque les gusta cómo suena la alabanza, porque, etcétera, etcétera, ¿no? Las iglesias, mientras más viejitas se van haciendo, van convirtiéndose, van creciendo más por transferencia. Eso yo no lo estoy yo aquí declarando, no estoy diciendo, simplemente es una observación que estudiosos de estos fenómenos de iglesia de crecimiento lo han notado, ¿no? Entonces, no es algo que esté mal tampoco, pero eso nos dice algo, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar mejor nuestra ciudad? A través de nuevas iglesias. Las nuevas iglesias pueden entender mejor a las nuevas generaciones, porque cuando se forman muchas veces los equipos, ¿no?, de plantación de nuevas iglesias, siempre el elemento de personas que tienen más energía, que tienen más creatividad, ¿no?, forman estos nuevos equipos para abrir una nueva iglesia. Hay mucha energía en eso, hay muchos recursos ahí también en eso. Entonces son capaces de comunicarse mejor con el vecindario, con la ciudad, ¿no? Entonces, estas nuevas iglesias son capaces de entender mejor, de ser más sensibles a las nuevas generaciones porque no tienen siempre se ha hecho de esta forma, ¿no? Porque las iglesias, mientras más viejitas se van volviendo, siempre inevitablemente está este sentimiento. Es que siempre lo hemos hecho de esta forma, ¿no? Ahora, las nuevas iglesias, al tener esta capacidad, también son más sensibles acerca de los nuevos residentes, ¿no? O sea, porque muchas veces las iglesias más antiguas van formándose por muchas personas locales. Pero ¿qué pasa? Ahora los fenómenos de movimientos hacia las ciudades, y quizá en esto Ale no nos va a dejar mentir, las ciudades están recibiendo muchas personas, ¿no? La gente se está moviendo a las grandes ciudades. Eso también es muy interesante. Las grandes ciudades están creciendo en población, de nuevo, no es un juicio, es una observación, está pasando, es un fenómeno, y creo que hay una gran oportunidad para la iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser que, hablemos de México, ¿no? O sea, la gente que viene de contextos rurales, en donde es tan difícil que el evangelio llegue, ellos buscan oportunidades de trabajo en la ciudad, llegan a la ciudad, y en la ciudad ya no están esas limitaciones de culto, de no puedes pasar esta. Y esas personas de diferentes etnias o grupos rurales, que es tan difícil el acceso en su comunidad nativa, ¿no? En su comunidad de origen, cuando llegan a la ciudad de repente dicen, iglesia cristiana, ¿no? De repente se meten, escuchan el evangelio y ellos pueden regresar de nuevo sin ninguna restricción a sus comunidades y compartir el evangelio, ¿no? Ahora hablemos un poquito más hacia el lado de donde está Ale, ¿no? O sea, personas de grupos tan extremistas, de grupos que en su vida pensarían, ¿no?, toparse con un cristiano, llegan a una gran ciudad y ¿qué pasa? Tienen que convivir con cristianos, tienen que convivir con gente que cree en Jesús, se topan con una iglesia y por curiosidad, por alguna razón, alguien le dijo que le dijo a alguien, entran a alguna reunión, ¿no? Y de alguna forma
nos damos cuenta cómo las nuevas iglesias también tienen esta capacidad de llegar a nuevos grupos étnicos por su presencia en las ciudades también, ¿no? Entonces, hay una gran bendición a través de las nuevas iglesias, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar nuestras ciudades? Em, Probablemente mi primera dinámica que les puse tenía una trampa, ¿verdad? Porque ahora ya la están viendo. O sea, ¿cuál es el plan de Dios para alcanzar nuestras ciudades? Plantar muchas iglesias, de todos los tipos de iglesias, obviamente que creen en Cristo, que creen en la palabra de Dios, creen en el Evangelio, pero hay personas que nunca van a entrar quizá a una reunión donde una iglesia donde se canten solamente himnos, ¿no? Pero hay otras personas que se van a sentir muy, muy enganchadas con eso. Van a decir, me gusta esta forma de adoración y entran a una iglesia así, escuchan el mensaje de Cristo y son alcanzadas, ¿no? De repente hay personas que dicen, ah, esta iglesia me estoy durmiendo aquí, ¿no? Pero de repente van a otra iglesia y escuchan un servicio muy avivado en donde se proclama también a Cristo, ¿no? Y son alcanzados ahí, ¿no? Entonces nos damos cuenta de cómo Dios, el corazón de Dios, la misión de Dios está en la iglesia. Y Dios ha usado la iglesia para alcanzar y usará la iglesia para alcanzar al mundo, ¿no? Pero hoy especialmente que estamos hablando de la importancia de plantar nuevas iglesias, vemos como no solamente hay un mandato, no solamente hay una estrategia del Nuevo Testamento, sino que también hay una sabiduría práctica que personas han estudiado este fenómeno de cómo las nuevas iglesias tienen un potencial de bendición, ¿no? Un potencial de alcanzar a nuevos residentes, a nuevos grupos étnicos, a nuevas generaciones, ¿no? Lo que sucede también con las iglesias mientras van envejeciendo, inevitablemente sus miembros también van envejeciendo, ¿no? O sea, que va a pasar naturalmente. En las áreas de servicio en las iglesias, mientras más van envejeciendo, también se van cerrando. Ya todos los huecos están llenos, ya hay alguien que está a cargo de la alabanza, hay alguien que está a cargo del equipo de música, de niños, de multimedia, de etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando llegas a una nueva iglesia? Hay un montón de trabajo, hay un montón de cosas que no tienes idea cómo Dios va a traer a alguien a servir ahí, ¿no? Y las nuevas iglesias ofrecen estos espacios también para que las personas puedan involucrarse, conectar, servir, ¿no? Em, y bueno, creo que en este tema de por qué plantar nuevas iglesias, esto también nos ayuda. Obviamente, esto es una consecuencia, ¿no? Esto debería ser la consecuencia, porque recordemos lo primero que platicamos, el llamado de Jesús y la estrategia del Nuevo Testamento. Pero es importante ver también esto, es importante ver este lado de la moneda, ¿no? Nuestra confianza no está en los porcentajes, no está en estos datos, pero son cosas que necesitamos entender y saber, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de alcanzar una ciudad? Plantando muchas nuevas iglesias. Ahora, esto no solamente es una bendición para las iglesias nuevas, sino que es una bendición para las iglesias madres o las iglesias antiguas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es una bendición para una iglesia madre el que pueda plantar más iglesias, que tenga muchas iglesias hijas? ¿Alguien quisiera compartir? Y vamos a estar por aquí ya cerrando la clase porque ya son las 9:30, pero em, así, algo así como muy breve que quieren compartir. Por qué una iglesia Extenderse antigua? es crecer. O sea, si es una Extenderse es iglesia que que, así es. O sea, no se ok, está marchitando, como dice usted, que se está haciendo viejita y también, o sea, no, expandirse es como ir creciendo, es avanzar, gracias, es Cristina. la semilla, es el fruto. Así es. Gracias, gracias, Cristina. ¿Qué pasa? ¿Sí? Una iglesia madre que planta una iglesia hija, tiene que desprenderse de recursos, tiene que desprenderse de liderazgo, tiene que desprenderse de personas, y esos son enviados, pero la iglesia se queda con unas sillas vacías, y Dios siempre provee para que personas que estaban ahí escondidas puedan servir ahora en esos nuevos lugares, ¿no? Eso es algo hermoso también, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir por qué una iglesia madre puede ser bendecida al plantar nuevas iglesias? ¿Quién piensa en alguna otra idea? Yo creo que porque se crea también como una sinergia, ¿no? Es decir, al ser una iglesia madre, sí hay una iglesia hija, pero no la deja como que sola. O sea, sí hay como que no sé cómo se dice,
un rendir cuentas. Así es. Entonces, entre esa interacción de cosas que la iglesia hija está haciendo, que la iglesia madre no se hubiera atrevido a hacer o no se le hubiera ocurrido sencillamente Así porque es. lleva años en lo mismo, Sí. abre otro panorama diferente y como que se va haciendo una nueva sinergia. Buenísimo, Pati, sí. Seguro, seguro las iglesias hijas tienen otra mentalidad de cómo alcanzar la ciudad, ¿no? Este, También Gracias. creo ¿Alguien más? que es la provisión, el respaldo, el cobijo de la iglesia madre para que pueda Sí. crecer la iglesia hija. Muchas veces las iglesias hijas al iniciar, pues tienen poquitos creyentes, en lo que se van expandiendo, en lo que a veces los recursos no alcanzan y la iglesia madre está ahí siempre proviendo y acobijando en lo Ujú. que puedan ellos, establecerse por ellos mismos y poder ser como, pues aunque sea iglesia hija, poder ser como independientes, ¿no? Todo el tiempo la Sí, iglesia madre está cubriendo las necesidades de su hija y sí, es de es, mucha bendición eso. es una bendición. Ujú. Y también motiva a la iglesia madre a ser generosa, ¿no? A usar sus recursos para lo que está en el corazón de Dios, ¿no? O que vamos a, no sé, pues a veces las iglesias, ya cuando pasa el tiempo, ¿no? Y crecemos en recursos y tenemos muchos recursos, ya luego no sabemos qué hacer con el dinero, ¿no? Oye, vamos a poner una cafetería, ¿no? Vamos a hacer esto. Oye, ¿y qué tal si plantamos una iglesia? ¿Qué tal si usamos estos recursos para empoderar a un grupo de hermanos, de hermanas que inicien una nueva obra, ¿no? ¿Qué tal si soñamos y motivamos a la iglesia, ¿no? Y nos damos cuenta de cómo Dios provee y lo hace generosamente. Bueno, esa va a ser su tarea para que lo piensen muy bien y hagan bueno, en resumen, como sabiduría práctica, nuevas iglesias son la mejor manera de alcanzar a los que no tienen iglesia, a los que no tienen iglesia, ¿no? Una cosa que se me pasaba, a veces las iglesias, mientras más van creciendo, eh, crean una especie de lenguaje, de códigos, ¿no? Que son a veces difíciles de entender para la gente que no tiene iglesia, ¿no? O sea, como que ya tenemos un lenguaje, unos códigos, una forma de vestir, una forma de tener la reunión, ¿no? Que vamos perdiendo cierta sensibilidad para los nuevos creyentes. Y la iglesia nueva debería estar pensando, ¿no? Cómo hacer que la gente sin iglesia pueda, como dice Pablo, ¿no? Sentirse bienvenida y también que las palabras, que sean 5 palabras que digamos, ¿no? Sean de edificación para quien entra en la reunión, ¿no? Y que sepa que se está glorificando a Dios ahí, ¿no? A veces, digo, es algo que ocurre, ¿no? Nos vamos como que creando nuestras propias formas muy arraigadas que van desde el lenguaje. Les voy a contar una anécdota que escuché una vez. Una iglesia, un pastor fue invitado a una iglesia y fue a predicar. Y esa vez estaban tomando la comunión. En las iglesias presbiterianas, de donde yo provengo, em, donde fui formado, aunque la iglesia que pastoreo hoy no es presbiteriana, pero en las iglesias presbiterianas, cuando participas de la mesa del sacramento, la mesa del Señor, se confiesa el credo de los apóstoles. Y dice que este pastor, que pues fue a esta iglesia y de repente ya cuando iban a decir el credo, pues todos se voltearon, o sea, literal, o sea, yo estoy aquí y se voltearon todos hacia la entrada del templo y empezaron a repetir el credo, todos volteados hacia la pared de fondo, ¿no? Y pues él estaba ahí, entonces pues se volteó también, porque dice, "Pues, no, no sé por qué, pero me voy a voltear". Se volteó y ya terminó la reunión, ¿no? Después se volvieron a voltear, obviamente. Terminó la reunión y entonces le pregunta, ¿no? A alguien de ahí, oye, pero ¿por qué cuando repitieron el credo todos se voltearon? Y le dice, lo que pasa es que hace años em, estábamos haciendo unas remodelaciones y el proyector lo teníamos que poner en la parte de atrás del templo y entonces se proyectaba en la parte de atrás el credo de los apóstoles y algunas canciones, ¿no? Entonces, pues cuando era el credo nos teníamos que voltear y leerlo, pero pues ya después se nos quedó la costumbre y cuando repetían el credo se volteaban todos, aunque ya no estaban las letras, ¿no? Y él le dio mucha risa porque se dio ni en cuenta, pero pues yo me volteé, ¿no? Y a veces pasa eso. O sea, somos ciegos a cosas que hacemos, ¿no? Que ya se quedaron ahí
Y una iglesia nueva como que nos desbloquea, ¿no? Obviamente si esta iglesia planta una iglesia hija, pues no se iban a voltear a una pared de atrás, ¿no? Iban a hacerlo diferente, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? O sea, creo que hay mucha bendición en los dos lados, en la iglesia, para la iglesia hija, tanto para las iglesias maduras o las iglesias madres, ¿no? Que envían. em, y quiero dejarles esta tarea para que puedan pensar en esto para la siguiente clase. 5 maneras en las que consideras que una iglesia madre puede ser bendecida a través de plantar nuevas iglesias de forma intencional, ¿sale? Sencillito. Traten de pensar en otras formas, o sea, ahorita ya hablamos de unas, ¿no? De unas cuantas. No se encierren en esas, traten de darle más vueltas en su cabeza, pensar, pensar, pensar. Ya vimos que, como decía Cristina, cuando una iglesia madre envía, pues es muy bendecida porque está creciendo, ¿no? Por los recursos, pero hay más formas, hay más formas. Pensemos en esto. Entonces, estaremos compartiendo la siguiente semana esta respuesta. Y quisiera terminar ya solamente orando. Bueno, no sé si hay dudas. ¿Hay alguna duda? ¿Hay dudas? ¿Comentarios breves? Pueden usar el grupo de WhatsApp para mandar sus preguntas. Si hay preguntas, estoy abierto ahí a contestar el grupo de WhatsApp. Em, Déjenme terminar con esta, con esta slide. Voy a dar lectura a esto y espero que puedan tener un tiempo para reflexionar sobre esto. Esto lo escribe Dietrich Bonhoeffer, que fue un hermano que padeció bajo el régimen nazi en Alemania y que finalmente fue un mártir de la fe, fue asesinado, fue ejecutado una semana antes de la liberación en Alemania. Y él escribe un libro muy hermoso que se llama Vida en Comunidad. Voy a dar lectura nada más, no voy a hacer ningún comentario y voy a terminar con una oración y espero que puedan meditar en esta idea. Dice, contrariamente a lo que podría parecer a primera vista, no se deduce que el cristiano tenga que vivir necesariamente entre otros cristianos. El mismo Jesucristo vivió en medio de sus enemigos y al final fue abandonado por todos sus discípulos. Se encontró en la cruz solo, rodeado de malhechores y blasfemos. Había venido para traer paz a los enemigos de Dios. Por esta razón, el lugar de la vida del cristiano no es la soledad del claustro, sino el campamento mismo del enemigo. Ahí está su misión y su tarea. El reino de Jesucristo debe ser edificado en medio de tus enemigos. Quien rechaza esto renuncia a formar parte de este reino y prefiere vivir rodeado de amigos, entre rosas y lirios, lejos de los malvados, en un círculo de gente piadosa. ¿No ves que así blasfemas y traicionas a Cristo? Si Jesús hubiera actuado como ustedes, ¿quién habría podido salvarse? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque en tu corazón, Señor, en tu palabra, en la historia de la iglesia nos damos cuenta, Señor, que nos has llamado a esta vida, nos has llamado a vivir, no rodeados de aquellos, Señor, que queremos, sino rodeados de aquellos que te niegan, Señor. Y nosotros estuvimos también, Señor, ahí, en ese lugar, antes de conocerte, Señor. También estuvimos tan necesitados de ese mensaje de salvación, Señor, y seguimos estando tan necesitados de ese evangelio, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des esta imagen de tu iglesia, Señor, fructífera, esta imagen, Señor, de una iglesia que crece no solamente numéricamente, sino en la profundidad de conocerte, de dar fruto, Señor, con todo lo que implica eso. Y Padre, que podamos pensar en cómo y abrazar, Señor, que el plan, Señor, que la estrategia eh, que tú has diseñado para alcanzar el mundo, Señor, no es nuestra inteligencia, no son nuestros recursos, no es una denominación en particular, no es un tipo de iglesia en particular, Señor, es la iglesia real, Señor, el cuerpo de Cristo.
Señor, es esa comunidad de hijos e hijas tuyas, Señor, que creen en el Evangelio, Señor, con vidas normales, con vidas ordinarias, pero con un mensaje poderoso y transformador, Señor, que es el Evangelio. Te pedimos, Señor, que podamos abrazar esta visión tuya, Señor, que podamos animar a otros, que podamos involucrarnos, Señor, en la plantación de nuevas iglesias, que podamos servirte, Señor, empujar, animar a otros, Señor, a esta visión, a este llamado, Señor, de iniciar nuevas iglesias, Señor. Que no sea el miedo lo que domine nuestros corazones, que no sea, Señor, un éxito superficial tampoco, los números, Señor, lo que domine nuestro corazón, sino que sea el fruto, Señor, el fruto de tu evangelio en la vida de aquellos que creen en nuestras vidas también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estoy como quiera compartiendo la tarea en el grupo, por si hay dudas, y nos vemos la siguiente semana. Les envío las lecturas, creo que hay un par de lecturas para la siguiente semana, y primeramente Dios nos vemos por aquí. Que Dios los bendiga. Bye. Gracias.